como es costumbre, siempre ya a partir de esta hora conversamos con los invitados que diariamente desfilan por este espacio. Y en la noche de hoy, señores, no tengo por qué, sin temor a equivocarme, el programa de hoy va a ser excelente, un plato fuerte para un gran público de la República Dominicana que día a día se preocupa por su estética, se preocupa por su cuerpo y sobre todo por estar bello. Y hoy vamos a conversar con el doctor Manuel Peralta, cirujano plástico, con quien estamos aquí y le damos las buenas noches. Doctor, bienvenido. Buenas noches, señor Giovanni. Buenas noches, Junior. Un placer de estar con ustedes aquí y esperemos cumplir las expectativas. Creo que sí, Junior, porque la verdad es que le hemos dado seguimiento al doctor Manuel Peralta y hemos visto que uno de los motores que motiva, valga la redundancia, a ese grupo selectivo de féminas que lo siguen y que creen en él y que van donde él a recibir ese servicio, oigo y escucho que la mayoría de ellos lo hacen por la calidad humana que tiene el doctor Manuel Peralta, por ese sentimiento ético hacia el trabajo que realiza. Yo creo que es uno de los elementos más importantes con que cuenta un profesional de la calidad de Manuel Peralta, la ética profesional, y la verdad que me enorgullece tenerlo aquí en este espacio. Gracias. Doctor, de entrada sería bueno saber cuáles son los elementos que más influyen para que hombres y mujeres decidan practicarse estas intervenciones que son electivas. No la llama estética porque tiene que ver con la belleza. ¿Cuáles son los elementos que más inciden? En realidad, en el hombre, la competencia laboral y la imagen que proyectan ahora los cargos gerenciales influyen bastante. En segundo plano, el tema de salud implica cómo usted se ve, usualmente refleja cómo usted está de salud. Estamos hablando de salud emocional. No, salud per se, el cuerpo como organismo. Una persona con obesidad, una persona con un problema de postura, una persona con una mirada triste, una persona que tenga algún tipo de afección de salud, su semblante y su fisionomía cambia de manera radical. Entonces, en algunas ocasiones, a medida que pasa el tiempo, el cuerpo nos pasa factura. Una mujer con los embarazos, un hombre con el exceso de trabajo y la mala alimentación, y la falta de actividad física para fortalecer el cuerpo, no actividad física de trabajo, porque lamentablemente, quiéralo usted o no, el hecho de salir hoy a la calle implica realizar varias actividades como caminar y desenvolverse, pero desarrollar el cuerpo y mantener una resistencia física, no todos tenemos el tiempo para realizarlo. Entonces hay un componente de salud que influye en que hombres y mujeres acudan ante un cirujano. Exactamente. Hoy con las redes sociales tenemos varias personalidades como Heidi Cruz, Jay Alex y otras personas que se desenvuelven en el mundo del ejercicio y el entrenamiento físico, y eso se correlaciona con una mejor salud, una mejor dieta. Como no todos tenemos quizás el tiempo para desarrollar a cabalidad los entrenamientos y la dieta por el día a día y el trajín, en el caso de los hombres por el tema laboral y en el caso de las mujeres por un tema familiar y laboral, una doble carga, es importante que ese empujoncito que da el cirujano plástico con esas libritas de más, con esa cara cansada, con ese proceso del tiempo que pasa, pesa y pisa. ¿Qué influye que hay hombres y mujeres que se practican cirugía plástica, abdominoplastía, entre otras, para bajar de peso, y en un tiempo relativamente corto vuelven y toman el peso anterior? ¿Hay algo químico interno que influye en eso? ¿Es solo descuido? Esa pregunta es muy interesante. Primero, reorganizándola. La cirugía plástica no es una cirugía para bajar de peso. La cirugía para bajar de peso es la cirugía bariátrica o metabólica. Entonces, ¿qué sucede? Es una cirugía a nivel físico, pero a nivel mental, con la forma de alimentarse, el estilo de vida, los hábitos como el cigarro y el alcohol, hacen que tu cuerpo gaste energía en mantenerse
y no en equilibrar el metabolismo. Y esas libras, si usted no cambia junto con su cuerpo al momento de la cirugía el hábito, usted tiende a repetir el mismo error, Giovanni. Sí, usted está diciendo con esto que cuando una persona pues va a un cirujano plástico y cambia su fisionomía, cambia su cuerpo, una silueta mucho más perfecta, ese mismo estímulo, esa alegría. 2 puntos. Sí. Cambiar su cuerpo o para volver antes de un embarazo como las mujeres, claro, o el hombre a sus años mozos de 30 a 35 años. Exacto, exacto. Sí, pero eso influye mucho en la mentalidad, porque entonces se levanta el ego y tú eres capaz de mantener una mejor dieta, de cuidarte mucho más, porque ya el principal problema está resuelto. Exactamente, el problema visual se corrige. Exacto. Ahora, el problema intrínseco, es importante una orientación para que ese resultado que obtenemos con el sacrificio del paciente y el esfuerzo de un adecuado cirujano plástico pueda ser durante el tiempo mantenido. Una pregunta sencilla, doctor, y usted diría, bueno, Alex Rodríguez batió 400 jonrones, por poner un ejemplo, Sammy Sosa 366. El plus de ellos era que bateaban la bola, la sacaban, tal vez no eran buenos receptores, pero eran buenos bateadores. En el caso de Manuel Peralta, que escucho y he escuchado testimonios de personas que hablan, no, es buen cirujano, pero además le da seguimiento al paciente, pero además es atento, pero además siempre está presente. ¿Ese sería el plus de Manuel Peralta? Entiendo que sí, entiendo que es una parte humana en la cual, por encima de la parte de salud, si usted no se preocupa por lo que el paciente siente, cómo amanece, cómo continúa luego del procedimiento, esto resta al resultado que usted pueda tener. No basta solamente con hacer un buen trabajo quirúrgico, sino darle el seguimiento de que el paciente, que es su primera cirugía, su primer viaje, para mí es uno más, porque hago lo mismo todos los días. Entonces el guía, en el momento antes, durante y después, debe estar presente. Sobre todo la experiencia y para no cometer errores. Exactamente. ¿Cuál es la cirugía plástica más demandada, doctor? En nuestro país, tanto en el aspecto femenino como en el aspecto masculino, es la liposucción, la retirada de grasa a través de un procedimiento con una cánula para moldear el cuerpo. Ese es el procedimiento más solicitado y más realizado. Esas personas que se hacen la primera lipo, ¿cada qué tiempo están supuestas a volver a practicársela? Es importante esa pregunta, nunca me la habían realizado. Cuando retiramos esa grasa, la célula de grasa que se retira no vuelve, no aumenta nuevamente. Ahora, las que quedan tienen la capacidad de asimilar toda esa parte nutricional que queda en el cuerpo y ellas ocupan el lugar de las que se retiraron. Por eso la importancia de mantener hábitos y métodos de higiene alimenticia y física. ¿Ha tenido pacientes que le ha realizado varias veces esa cirugía? Sí, claro que sí. Pacientes que, por ejemplo, se operan este año y luego que un esposo ve una pareja con una imagen renovada, es una esposa nueva. Sí. Y ahí viene un hijo nuevo. Y ese hijo nuevo provoca que haya que volver un cambio hormonal, fisiológico y hormonal que muchas veces no se compara con lo que tenía antes de embarazarse nuevamente. De la cirugía plástica, doctor, ¿cuál usted considera que es la más riesgosa para la salud del paciente o de los pacientes? Bueno, gracias por esa pregunta. Realmente, como cirujano, te diría que todas las cirugías conllevan un riesgo. El hecho de ser sometido a un procedimiento, el hecho de llevar un paciente a la sala de cirugía con las condiciones de salud óptimas o con un problema de salud, implica un riesgo con complicaciones propias del proceso y propias del postoperatorio. Yo no minimizo ningún procedimiento. Todos para mí tienen importancia. Pero alguno tiene que ser más riesgoso que otro, doctor. Usted como cirujano, denos luz a nosotros. El riesgo viene de la salud del paciente. Un paciente que tenga hipertensión
y diabetes no controlada, en un procedimiento quirúrgico tiene más probabilidades de tener una complicación que uno que mantenga unos niveles adecuados y entre sin complicaciones a un Yo procedimiento. le voy a reformular la pregunta que le hizo Junior desde otro punto de vista, pero ahí en el mismo sentido. La pregunta es la siguiente, pues yo creo que Junior, yo sé lo que quiere preguntar. Doctor, usted es de esos doctores que una persona va y quiere que le levanten la mama, quiere que le pongan un poquito de grasa en los glúteos, quiere que le hagan la liposucción y quiere que le hagan otra cosita más. ¿El paciente aguanta todos esos procedimientos? Ese es el tripletazo. Eso es un tripletazo. ¿El paciente lo aguanta? Es lo primero. Los libros dicen que no se debe realizar. Cuando viene un paciente solicitando un cambio radical, un extreme makeover o un mommy makeover, que es como se llama en Estados Unidos, lo primero que le digo, si la paciente vive en Estados Unidos, le digo, ¿tu médico allá en Estados Unidos crees que te haría todos esos procedimientos? No, doctor. Entonces, ¿por qué crees que aquí yo pondría en riesgo tu vida? Vamos a realizar lo que tu cuerpo permita recuperar en el tiempo prudente sin poner en riesgo tu salud y sin olvidar que cada paciente que se sienta frente a mí la veo como madre, hija y esposa. Y eso es lo que más pesa en un procedimiento al momento de uno elegir lo que va a realizar un paciente. Antes de hacer una intervención de esta naturaleza, reiteramos, son electivas. Usualmente los cirujanos plásticos piden un conjunto de analítica y de estudio antes de proceder. ¿En qué condiciones? Sabemos que hay cirujanos que ven eso y parece que lo pasan por alto. Por eso hemos visto muchas complicaciones. Acontecimientos. Sí. ¿En qué condiciones no debiera de salud? Ya mencionó presión alta, diabetes no controlada. Aparte de esas dos condiciones de salud, ¿en qué otro escenario no es recomendable hacerse una cirugía plástica? Bueno, luego de un embarazo es necesario esperar al menos un año o 1 año y 3 meses. Primero, porque el cuerpo hormonalmente se presenta con probabilidades de presentar trombosis, que en el embarazo lo puede realizar. Un paciente que haya tenido antecedentes pulmonares, llámese enfisema o dificultad respiratoria como el asma o algún trastorno vascular a nivel de extremidades que podría provocar un coágulo. Recordemos que lo principal en la cirugía luego de realizar es el reposo y nada más amigo del reposo que un aumento de la espesura de la sangre y eso provoca coágulos. Los coágulos se pueden ir al pulmón o al cerebro. Y ahora, en este siglo que recién inicia, tenemos el COVID. El COVID es una enfermedad que todavía no sabemos la repercusión que va a tener en el cuerpo. Es una enfermedad proinflamatoria que disminuye la capacidad pulmonar y se pide a los pacientes que han sufrido esa enfermedad esperar al menos de 6 a 9 meses para un procedimiento electivo en cirugía plástica. Uno. Ya te mencionó. Sí, pero oye, uno de ahí a que los médicos sean tan celosos de que pidan una prueba y por lo regular la prueba la hacen en el mismo laboratorio de ustedes o un laboratorio de confianza. Exactamente. Para evitar cualquier tipo de truco. Exactamente. No, en todos los laboratorios nosotros confiamos, pero ¿qué sucede? Eventos han sucedido de pacientes que saben su condición y alteran algunas pruebas. Entonces preferimos realizarlos dentro del centro con la presencia de una bioanalista que obviamente cuidará el centro y al cirujano para que ante cualquier resultado inmediatamente posponer el procedimiento hasta que se regularice. Doctor, ¿qué tanto afectó la pandemia la demanda de intervenciones quirúrgicas? Bueno, ¿O en qué benefició? es una balanza doble, porque perjudicó porque el tiempo que permanecimos cerrados, todos los procedimientos de manera electiva fueron suspendidos. Se canalizó todos los centros médicos y las unidades de cuidado intensivo a cuidar los pacientes de COVID. En ese sentido, durante 3 a 4 meses, de marzo a julio, disminuyó 100% las cirugías plásticas. En julio, cuando abrimos nuevamente, el flujo de capital que se presentó en Estados Unidos permitió que durante esos 6 meses muchas
muchas pacientes hicieran un ahorro y con el tiempo, ahora, como no había escuela, como el trabajo estaba disminuido, se realizaran los procedimientos que entendíamos eran prudentes, siempre y cuando no había sido afectada por el virus del COVID y con sus pruebas previas. Doctor, ¿ha cambiado la cirugía plástica el prototipo de belleza? Sí, ha cambiado el prototipo de belleza. Entiendo que la belleza natural que hace 15, 20 años teníamos de una mujer con una silueta suave, un semblante menos llamativo, ha hecho que los ojos guíen hacia ese perfil, hacia unos senos mayores, una cintura más fina, unos glúteos más pronunciados, y muchas veces ponemos de lado lo que es la elegancia para poner al frente lo que es un cuerpo marcado, unos senos voluptuosos y un cuerpo tallado. Un cuerpo tallado a mano, exactamente. Y en el caso de los labios... Sin importar la edad. En el caso de los labios, que veo que hay tendencia y tenemos época en que hay mujeres que se han hecho famosas por tener unos labios más pronunciados, más gruesos, más grandes. Esos son procedimientos que se realizan en consultorio, mínimamente invasivos. Con colocación de ácido hialurónico. Pero en profesional, porque hay personas que le han colocado... la procedencia del producto es importante, sí, porque exacto, la calidad indica que a los 9 meses ese producto se reabsorbe y se integra biológicamente. Hay productos más baratos que permanecen en el cuerpo y dan todo un sinnúmero de complicaciones vasculares que hasta podría provocar necrosis a nivel de los labios y la cara. Doctor, hay que tener cuidado. Vamos a irnos a una pausa porque después de la pausa me interesaría hablar precisamente de ese mercado que es la República Dominicana para este tipo de cirugía plástica que ha crecido, porque la verdad creo que ha crecido y sobre todo le ha devuelto la confianza, porque en el pasado se morían muchos pacientes y casi no oigo hablar de ese tema. Es así. Señores, vamos a una pausa, conversamos con el doctor Manuel Peralta, cirujano plástico. Volvemos en breve.